Jóvenes, continuamos. Vamos a ver la incidencia solar. Para ello vamos a evaluar los factores astronómicos del clima. O también, simplemente, podemos denominar este capítulo como la explicación sobre la incidencia solar. En realidad, lo que tenemos es que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ya lo saben, es una trayectoria casi circular y nos distanciamos del Sol en tiempo casi es 8 minutos. La radiación que llega en este momento partió del Sol hace un poco más de 8 minutos, que en distancia son 150 millones de kilómetros. Ahora, esta vista oblicua, en algunos, más de uno, me ha llamado la atención porque pensaban que este caso era verano y este era invierno, ¿no? Bueno, no, eso era porque lo están viendo en forma oblicua. En realidad, si lo vemos desde arriba, sí que se puede hablar de arriba en el espacio, pero digamos que una vista donde la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol lo tomamos en un plano. En ese caso, podemos concluir de que son círculos lo que se genera alrededor del Sol. Ahora, ¿por qué se producen las estaciones? No es tanto por cercanía o lejanía, sino en principio por el ángulo de declinación solar, perdón, de declinación de la Tierra, que son casi 23.5 grados. Entonces, como la Tierra está inclinada, lo que va a suceder es de que la radiación no va a llegar igual en todos los meses. Les paso a explicar. Por ejemplo, en el equinoccio de marzo, la radiación solar, si se dan cuenta, el plano que contiene al ángulo de declinación solar se encuentra paralelo a la radiación. En ese caso, los días en toda la Tierra duran 12 horas, tanto en el polo norte, el polo sur, el ecuador y en los trópicos. Entonces, siempre acuérdense que este es el círculo polar ártico, antártico, la Antártida obviamente, y los trópicos. Ahora, ¿cómo acordarse cuál es cuál? Simple. Trópico de Cáncer, letra N. Trópico de Capricornio, letra P. La N va antes que la P. N arriba, la P abajo. Cáncer, Capricornio. Ahora, ya para aquellos que se acuerdan y si quieren tener un mejor recuerdo, en un instante mejor les digo cuál es la otra mnemotecnia para acordarse en qué momento incide hacia qué hemisferio. Vamos a continuar. Mientras va girando en su trayectoria, van viendo que se va inclinando. El círculo polar ártico se encuentra totalmente con Sol, es decir, acá hay 24 horas de día en este momento. El 21 de junio, porque esto se da en función a los días 21 de junio, sucede que todo el hemisferio norte, específicamente del círculo polar ártico hacia arriba, se encuentra con 24 horas de día. El Sol desde acá se ve como que diera vueltas alrededor de sus cabezas. Muy rasante, pero da vueltas. Pero al mismo tiempo en el círculo polar antártico, las 24 horas es de noche. El Sol no se ve salir. Se puede ver una serie de efectos, pero no el Sol en sí mismo. Quiero que vean, que se den cuenta que coincide esta línea, este punto, ¿no?, con la parte iluminada de la Tierra. ¿Se acuerdan que era el cuál? Exactamente, el trópico de Cáncer. Para los que se acuerdan de los
Signos zodiacales: Cáncer. ¿Cuándo sucede? Ya, es en la primera mitad del año, Cáncer, ¿no? Entonces, la primera mitad del año, junio. Si continúa la trayectoria, van a darse cuenta que ahí va girando hasta que el ángulo de declinación solar de la Tierra, perdón, se encuentra, o el plano que contiene al ángulo de declinación solar, perdón, de la Tierra, se encuentra de forma perpendicular a los rayos del Sol. Entonces, ahí tenemos que todo el año, o mejor dicho, todo el día de este año, hay 12 horas de día y 12 horas de noche. Y si nos acercamos hacia el 21 de diciembre, cuando comienza nuestro verano, en el hemisferio sur y en el hemisferio norte se inicia la época de invierno, nosotros tenemos mayor cantidad de radiación. Perú, dense cuenta dónde está. Ahí va. Aquí está, aquí está. Aquí está. Y este es el trópico de Capricornio. Capricornio está relacionado a ¿qué meses? ¿Se acuerdan? Ajá. Entonces, como le decía, el trópico de Capricornio. ¿Y cuándo comienza el signo zodiacal de Capricornio? 21 de diciembre. Ya pues, 21 de diciembre es esta línea, ¿no? Y bueno, creo que ya han entendido cómo incide el Sol en la Tierra. Y bueno, y este ciclo se repite todo el año. Quiero que noten que las posiciones son relativas. Como sucede en marzo, sucede en septiembre. Y así de manera alternada, lo que sucede en julio, 21 de julio, se parece al 21 de agosto. Lo vamos a ver a continuación. A ver, un momento. Ya. En este momento lo que estamos viendo es uno de los aplicativos que les he mostrado. Earth and Sun. Este es este. ¿Qué nos permite? Nos permite ver ya el dibujo del movimiento aparente del Sol. Aquí ven el Sol, claro. Obviamente este dibujo es relativo, ¿no? El Sol es muchísimo más grande que la Tierra, pero nos permite entender cuál es la relación entre el Sol y la Tierra, ¿no? Y el Sol incide, como es una masa muchísimo más grande que la Tierra, donde la Tierra es infinitamente pequeña, va en forma perpendicular. ¿Y qué es lo que va a salir en forma perpendicular? Desde el punto de vista de dibujo, el punto donde nos encontramos la Tierra, generamos un plano perpendicular, y dado que el Sol es gigantesco y que emite sus rayos de manera perpendicular, es que se generan estas figuras, y estas figuras son el movimiento aparente del Sol. Vamos a ver ahora desde la Tierra. Bueno, ya saben que el Sol viene, la radiación solar viene en este sentido, y mientras ustedes se encuentran más cercanos a los polos, se ve de esta manera el recorrido solar. Este en verano, donde prácticamente rodea casi toda la Tierra, y este en invierno. Si ustedes llegan hasta este punto extremo, a ver, en este punto extremo, ¿se dan cuenta? Ya simplemente con estar cerca, en el polo norte, ven que en verano el Sol da o gira prácticamente alrededor del cielo.
Obviamente no es el Sol, es la Tierra, pero para entenderlo. Esta línea roja es, ¿se acuerdan? El equinoccio. ¿Cuál equinoccio? Los dos. Y les voy a explicar un instante por qué. Vamos a ir a un lugar más conocido a nosotros. Primero para explicarnos. Si queremos lo vemos como mapa, para que nos guiemos de manera más fácil. Groenlandia, Canadá, vamos bajando. Vamos a llegar hasta Lima. Bueno, lleguemos acá a la 1. Entonces, ya llegamos a la Uni. En este momento no estamos ahí, pero vamos a dar un viaje virtual. Si se dan cuenta, estamos cerca del Ecuador. Esa es la línea ecuatorial. Y hay una ligera diferencia entre verano e invierno. ¿Cuál es verano? ¿Cuál es invierno? ¿Cuál creen que es? El más corto siempre es invierno y el más largo siempre es verano. ¿Y qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador prácticamente tenemos dos estaciones donde prácticamente es aparentemente la misma estación. Pero ojo, tener en cuenta que va a haber una estación lluviosa y una estación seca. La explicación de eso se la voy a dar más adelante en el curso. En este momento distraería demasiado, es bastante más larga. Lo que quiero llegar es de que este dibujo no es otra cosa que la representación del recorrido solar, y esto es importante, lo vamos a desarrollar con calma en la segunda semana cuando veamos todas las proyecciones, pero me interesa que entiendan de que esto, visto en planta, ya es esto. ¿Y por qué es necesario entender eso? Porque esa es la base para poder determinar las ganancias solares o la necesidad de captación. ¿Se dan cuenta cómo se mueve mientras nos desplazamos? Ya. A ver, esta es la ortogonal, la equidistante, la estereográfica y la cartesiana. Eso les voy a hacer parte de la clase siguiente. Voy a poner una ortogonal o esférica porque esa es la que es la base para poder entenderlo. Ya, nos encontramos ahí. Esos ángulos son los de elevación, los azimutales, es decir, los que se ven desde planta, y estas son las horas del Sol. Estas figuras se denominan analemas y son la consecuencia de la declinación solar. Recordarán que dentro de los factores astronómicos, ¿se dan cuenta cómo se mueve? ¿En cómo va y viene, va y viene? Ya. Ese vaivén se grafica como las analemas, las horas del Sol. Las 12 del día sucede de esta manera a través del año. Quiero que vean que desde las 7 de la mañana el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Siempre vemos en el Perú, al menos en la costa, ocultar el Sol por el mar. No obstante, no en todo el Perú tenemos la misma sensación de, en el mismo momento, de la posición del Sol. Miren, se dan cuenta qué es lo que pasa cuando vamos hacia Puno, por ejemplo, o ya en una misma línea hacia Madre de Dios. Se dan cuenta que las 12 del día, en un mismo día, en el equinoccio, se encuentra desplazado casi hacia el oeste, mientras que si llegamos a Lima está ligeramente desplazado al este.
Y si quizás estamos en Huancayo, no, un poco más hacia Huancayo, casi en el límite con el otro departamento, tenemos las 12 del día en el equinoccio exactamente en el cenit. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que la Tierra está formada o se divide en 24 usos horarios para fines de convención. Y dentro de esos usos nos entendemos que estamos dentro de la misma hora. Si no, sería imposible quedar de acuerdo entre una persona que está en Madre de Dios y una persona que esté en Lima, o peor aún, en cualquier otra parte del planeta. Es necesario, espero que hayan comprendido esto. Estos aplicativos son increíblemente buenos, más aún si ahora lo vemos en 3 dimensiones. Este aplicativo lo vamos a utilizar bastante. Esto es de Andrew March. Nosotros cargamos los objetos grabados en OBJ, STL o Play. ¿Es complicado guardarlo, conseguir estos formatos? Pues no. Si abren, a ver, les voy a mostrar. Si abren este aplicativo, que es el SketchUp for Schools o el SketchUp Online, van a poder ver de que pueden guardar en múltiples plataformas. Perdón, es exportar. Disculpen, es exportar. Ahí está, STL, ven OBJ, no hay Play, pero la verdad en este caso no es necesario. OBJ, STL. Entonces, teniendo en este formato, pueden guardarlo en otro. Si desde Revit o AutoCAD se puede, no estoy seguro, me parece que no. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ya. Ahora, seguimos. Si ustedes hacen, como les digo, sus objetos en 3 dimensiones, pueden luego guardarlo y, bueno, exportarlo y abrirlo acá. Y pueden visualizar también la incidencia solar. Esférica, ortogonal, acuérdense. Se dan cuenta cómo a medida que en una misma línea, 12 del día, cambian de uso horario y otra vez aparece a otro lado. Porque como le digo, la Tierra se divide en 24 usos horarios. ¿Ya? O no es otra cosa que los famosos UTC, las horas de convención. ¿Y por qué es importante el UTC? En el caso, por ejemplo, de Lima, van a ver que sus celulares cuando les dice marcar el tipo de hora, bueno, el tipo no recuerdo cómo lo mencionan en los celulares, pero dice -5 Miami, -5 Lima, -5 Bogotá. Ya, ese -5 es la referencia versus Greenwich, en Inglaterra, donde está el meridiano más importante, o el de cual a partir de cual se cuenta todo, ¿no? En fin, entonces yo necesito que exploren esto. La siguiente semana vamos a verlo con más calma, todos los tipos de proyecciones. Voy a continuar haciendo el siguiente capítulo. Bueno, en principio, todos los arquitectos creamos espacios para que las personas realicen distintas actividades en ellos. Y en ese camino analizamos distintos aspectos en cuál debería estar presente el confort y el bienestar hidrotérmico. Y ustedes ya saben, como les he dicho, la RIVA evalúa o pide evidencias de que se tome en cuenta el confort hidrotérmico y el aspecto bioclimático. Por lo tanto, estos conocimientos son importantes no solo para cumplir con la RIVA, sino para su preparación profesional. Ahora, nosotros tenemos que entender el concepto higro como humedad y térmico relativo al calor o a la temperatura. El calor, en resumen, es energía en tránsito. Va del lugar
o parte de la zona más cálida, es decir, aquella donde las moléculas tienen mayor movimiento, hacia aquel que tiene menor movimiento. La transferencia de calor por conducción y por convección se da solamente cuando hay diferencia de temperaturas. Cuando ya no hay diferencia de temperaturas, ya está en equilibrio y ya no es motivo de evaluación de transferencia de calor. Lo simplifico hasta ahí. Es un poco más complejo si es que queremos entenderlo dentro de conceptos como entropía, que vamos a ver más adelante. Pero, en resumen, lo que quiero que sepan es que el calor es energía en tránsito. Ahora, recuerdan que les hablé de termodinámica al inicio, desde el primer instante como capacidad de ingreso. Bueno, no necesitamos de que sepan conocimientos extremadamente elevados en este momento, porque lo que vamos a hacer es aplicar nuestros conocimientos que hemos tenido de termodinámica en el colegio. Tenemos tres leyes y un principio, o la ley cero, que se le llaman, o la cuarta ley. Vamos a denominar nosotros principio cero. Es la ley del equilibrio térmico, por el cual hay intercambio de calor hasta que se alcance el equilibrio y todo el sistema termina en calma, es decir, sin tener intercambios. Lo mismo, si ustedes tienen un café y le echan leche helada, lo que va a suceder es que no van a tener leche caliente ni café helado. Lo que van a tener es café con leche a una sola temperatura. Y en el momento que ya hay equilibrio en ese sistema, se detiene. Ahora, ya, si nosotros evaluamos que el sistema también es el aire que envuelve, en ese caso lo que va a suceder es de que va a haber un equilibrio posterior hasta que la temperatura de la taza, del contenido de la taza que ya había estado en equilibrio, va a entrar en equilibrio respecto a las condiciones del aire, donde lo que va a terminar sucediendo es de que la temperatura del líquido que está dentro de la taza va a concluir estando a casi la misma temperatura del aire. Y si abrimos la ventana, si ampliamos obviamente el sistema, vuelve a ocurrir de que el aire que se encuentra en el interior del recinto va a llegar a un punto hasta que se equilibra con el exterior. Y eso, muchachos, es la base de gran parte de las disertaciones de la clase, donde lo que vamos a evaluar es dónde es el punto donde nos quedamos cuando evaluamos el confort y la transferencia térmica. Porque necesitamos parasoles, necesitamos realmente aislar el envolvente, necesitamos aislar el envolvente cuando tiene un clima muy frío. ¿Qué pasa con los climas cálidos? Todas esas preguntas se responden a partir de entender en principio el principio cero. La primera ley de termodinámica, que es la más básica, que es el principio de la conservación de la energía. La energía no se destruye, solo se transforma. En principio, esa es la ley de termodinámica. Y ustedes luego leen el PPT e información adicional. La segunda ley se refiere a que todo sistema va en un solo sentido. No es posible que vaya en sentido inverso, porque hay una imposibilidad de convertir completamente toda la energía en un tipo o en el otro sin pérdidas. Si, como ahí se ve, bueno, este es el caso de una mancha de tinta en el agua, no puede volver la tinta a su punto original, a menos que solamente sea una película y lo retrocedes. Pero de la misma manera, en el momento que ya hubo transferencia de calor o hubo un sistema donde se realizó un trabajo, siempre hay un desorden, una entropía. Entonces, lo que sucede es que siempre va en un solo sentido. Y no puede regresar atrás. La tercera ley de termodinámica está relacionada al punto cero, es decir, la temperatura de 0 Kelvin o menos 273.15 grados.
Todo objeto por encima de menos 273.15 grados emite radiación. Como vamos a ver en un instante, las transferencias de calor tenemos por convección, por conducción y por radiación. Para que haya transferencia por radiación, no es necesaria en sí una diferencia de temperaturas, sino que basta de que ya se supere los menos 273.15 grados. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor. Nunca se olviden también de ese punto. Ahora, y la transferencia de calor. Lo que les dije. Conducción, convección y radiación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La conducción se transmite de molécula a molécula por contacto directo. Ya vamos a ver un instante un ejemplo. Convección, acuérdense, son fluidos. Pueden ser líquido o gaseoso. En fin, definitivamente créanme que el aire, que está en la parte más baja de un espacio, es más frío que el que se encuentra en la parte alta. No obstante, por convección va a haber siempre un equilibrio, ¿no? Cuando abre la ventana, ingresa una masa de aire al exterior que si está a una distinta temperatura, como si fuesen líquidos, se mezclan y finalmente hay una temperatura final. Y estos son solamente fluidos. Conducción son sólidos, donde puede intervenir el aire, ojo, pero en general es a través de los sólidos, por ejemplo los muros o el vidrio, pero el vidrio cerrado. El vidrio cerrado, como elemento de cierre, sí tiene una transferencia. Tocas el vidrio, puede estar más frío o más caliente, dependiendo hasta si tiene una cierta tintura. Y radiación, como les dije, es energía radiante, es la transformación de energía radiante en energía de agitación molecular. No necesita, a diferencia de los dos anteriores, no necesita un medio de transferencia. Prueba de ello es que la radiación solar llega a la Tierra desde el espacio sideral, desde el Sol a 150 millones de kilómetros, y no ha necesitado un medio, el espacio es vacío. No obstante, nos llega la radiación y prueba de ello es que hay vida en la Tierra. Y el frío, eso sí es importante que sepan, el frío solo existe como sensación de ausencia de calor. El frío en sí no existe como criterio. Si tú sientes, por ejemplo, cuando pisas, no sé, has estado con zapatos, con calcetines, y pisas tal vez las losetas de un baño cerámico, de un baño que tiene baldosa cerámica, sientes que está frío. No obstante, si pones un tecnopor y lo pisas, vas a sentir que está caliente. Y no. Ya vamos a ver en su momento que vamos a medir tanto el tecnopor como el piso. Y podría ser que esté en la misma temperatura. Pero las condiciones de conductividad del material van a dar como consecuencia una sensación de calor o de frío. Bueno, estas son imágenes de internet, son bastante peculiares. Siempre las uso porque bien difícil es no verlas, ni bien uno se las presenta. Un ser humano, una vivienda. El ser humano, a diferencia de la vivienda, sí tiene un efecto de evaporación y por la respiración. En general, nuestro cuerpo tiene una capa de humedad. Y esa capa de humedad es nuestro... No lo entiendan solamente como sudor, sino una cantidad mínima suficiente para que la piel no se reseque. Por eso es que cuando tú, quizás costeño de pura cepa, de toda tu vida, vas a un lugar alto en la sierra y tu piel se resquebraja. En principio porque la humedad
como es menor y tu cuerpo no está acostumbrado a generar esa cantidad de humedad mayor que se necesita para que la piel no se requebraje, es de que se evapora y por tanto la piel y las mucosas que no pueden estar sin humedad terminan abriéndose como cuero viejo. Prueba de ello es que te sangran los labios, te sangra la nariz, en algunos casos más que en otros. Radiación. Emitimos radiación al margen de la temperatura. Un foco incandescente, acercas la mano, obviamente sin tocarlo. No sé cuántos ya hayan visto un foco, porque en la actualidad ya casi todos son ahorradores. Pero inclusive los ahorradores, si acercas la mano sin tocarlo, vas a sentir un calor. Ese calor es radiación. A diferencia de la conducción, que sí necesita un contacto. Si el niño toca la mano de la madre o tú tocas la mano de tu compañero o compañera, vas a sentir que está más frío o más caliente. Y no necesariamente está más frío o más caliente, sino que son las condiciones de transferencia de calor. Y si ves, pisas, es conducción. El aire que va cerca a tu piel es convección. Cuando tú te abrigas, lo que evitas es la conducción y la convección. Cuando te abrigas, no es que te abrigas como concepto de que existe abrigarse. El abrigarte no te da calor, lo que evita es que pierdas calor. Obviamente nadie se abriga en verano, ¿no? Y en una vivienda, lo que sucede es que uno cuando aísla o pone aislamiento se abriga. Es decir, evitas que se pierda el calor. Por eso es que más se usa para los climas fríos o los momentos fríos. Pero eso conlleva a que tiene que haber una emisión de calor interior. Igual nosotros emitimos calor y evitamos perderlo de esa manera con más ropa. En este caso no es suficiente que aísles si no tienes un elemento que irradie calor. Ahora hay pérdida por conducción en el terreno. Por ejemplo, se habla de que a los 4 metros la temperatura media del año la encuentras en la tierra. Entonces se pierde calor por el piso. Por eso ahora entiendan la razón que lleva a que los edificios escolares por encima de los 3500 lleven todos una madera machiembrada en el piso, que evita que haya una pérdida de calor por ese medio. Al mismo tiempo, evaluando de una manera un poco más compleja, tenemos que cuando nos encontramos en la tierra, perdón, en la sierra, cuando nos encontramos en la sierra, la radiación nos incide y podemos estar a 15 grados y sentimos una sensación agradable. Es más, 18 grados en Arequipa y de repente nos llega la radiación muy intensa, hasta podemos sudar así estemos parados. Pero al mismo tiempo, si nos encontramos en una calle estrecha, que esté en sombra, y a 15 grados sentimos hasta frío. Ya, eso se debe a los procesos naturales del cuerpo. Obviamente con humedad baja se evapora la humedad en nuestra piel. ¿Qué pasa cuando se evapora la humedad en nuestra piel? Sentimos frío, porque para evaporarse necesita tomar calor. Sin ir tan lejos, yo creo que ahora a partir de la pandemia más de uno tiene alcohol en su casa, no alcohol gel, el alcohol típico. Si lo echas en tus manos sientes que se enfría. ¿Y se enfría por qué? Porque es más volátil, se evapora con más rapidez que el agua. Cuando sudas, lo que sucede es de que tu cuerpo de manera natural pretende de que baje la temperatura, porque toma en cuenta de que no tienes ninguna ropa encima y obviamente al sudar y al haber un poco de aire refresca la superficie de tu cuerpo. No obstante, si en verano te expones a una corriente de viento habiendo sudado, ese cambio brusco de temperatura puede dar como consecuencia a que el gas que se encuentra dentro de tus pulmones pues pase de estado gaseoso a estado líquido. ¿Y qué es eso? Bueno, yo lo entiendo, corríjame alguien si es médico, que te da una neumonía fulminante. Y esa es un poco la razón del cuidado que hay que tener. Al mismo tiempo, una edificación que puede estar con 15 grados en el aire interior, pero que se siente
que hay elementos radiadores de calor con solo 23 a 24 grados, no más. Y sientes confort, pero al mismo tiempo, si tienes un sistema radiación de calor por aire, así como esos que venden las casas comerciales hacia esta fecha en casi todos los años, no sé si este sucederá, pero en casi todos los años sí, esos famosos termoconvectores, puede aumentarte la temperatura del aire. Sin embargo, si toda la superficie que te rodea está a una temperatura baja, podría ser que sientas frío igual. Entonces, si hay viento, puedes sentir mucho frío. Bueno, más que a 15 grados, de repente a unos 25 grados, ¿no? 25 grados y una brisa muy baja, sientes muy agradable. Esto más que 15, entiéndalo como 25. Y hay comparaciones, similitudes cuando hay una humedad baja y una temperatura un poco más alta, o una humedad alta y una temperatura no tan alta, puede que sean equivalentes. Eso vamos a explicarlo un poco más adelante, pero entiéndalo de que en algunos casos puede ser igual. Convección, convección, fluidos. Convección en una casa, abres la ventana, entra el aire, hay convección. Y hay normalmente una pérdida de calor porque la temperatura dentro de los ambientes suele ser mayor que la de afuera. Conducción, pones este elemento para mover la leña. Esta parte está caliente, esta parte está fría. Yo hice un experimento en la Facultad de Arquitectura cuando había una concesión en el comedor. Y bueno, entré con los equipos de la facultad y había una olla gigantesca con la cual, bueno, nos alimentan. La parte alta la estaba cogiendo el cocinero y la parte baja estaba que hervía. Demostración de que aunque en el metal se va a mucha velocidad, también con no mucha facilidad también llega de un punto al otro si el punto de calor está en un extremo. Y si obviamente no entiendan que es una olla pequeña, era una olla gigantesca, ¿no? Casi una olla de comedor popular. Y la radiación en forma de rayos infrarrojos. Las propiedades físicas de los materiales desde el punto de vista del confort higrotérmico. Coeficiente de conductividad térmica, factor resistencia de difusión de vapor, densidad, calor específico, absortividad y emisividad. ¿Por qué es importante desde este momento entender este concepto? Sucede que el envolvente de un edificio es es el lugar donde sucede la transferencia, y dependiendo de la envolvente, si es mayor o menor por el planteamiento arquitectónico, porque también interviene, no es lo mismo tener 100 metros cuadrados como consecuencia de un espacio de 10 por 10 y 3 metros de altura, que tener 100 metros cuadrados donde, vamos a ir al absurdo, donde es 2 metros por 50. La cantidad envolvente es mayor en el 2 metros por 50 que posiblemente que en el 10 por 10, ¿no? Entonces hay que evaluar también eso. Es parte de la evaluación, pero les voy a ser honesto, en la arquitectura muchas veces la capacidad de poder, a través del planteamiento arquitectónico, tomar decisiones no es tan simple. Lo digo desde ahora. El coeficiente de conductividad térmica se muestra a través de la letra lambda y está en función de watts por metro por grado Kelvin. Algunos lo ponen también por grado centígrado, para fines de gradación es lo mismo. Factor de resistencia a la infusión de vapor del agua, U, que viene a ser la capacidad para que sea atravesado o se atraviese o se transforme la humedad interior debido a las condiciones de la superficie interior de la temperatura. Lo voy a explicar con más detalle más adelante. La densidad, calor específico, absortividad, como le dije. La magnitud para poder conducir el calor es la conductividad térmica. Y estas son las unidades. Normalmente, como le digo, usaremos esta.
y expresa la cantidad o flujo de calor que pasa a través de la unidad de superficie de una muestra de material de extensión infinita, caras plano paralelas y espesor la unidad. No, ya lo vamos a explicar. Como le dije, para el tema de confort hidrotérmico, debido a que en nuestro país no es tanto un problema, pero en el extranjero en general, cuando se encuentra por encima de los trópicos, sucede que la temperatura en invierno es tan baja que es inevitable tener un elemento radiador de calor en el interior. ¿Y qué sucede en ese caso? Lo que vamos a tener es que el envolvente podría ser que esté en una temperatura, el envolvente interior, ojo, dado que el calor es robado, en este caso, desde o sea, circula del interior al exterior. Si la temperatura de la superficie del envolvente, o sea, es decir, por dentro, del envolvente, pero por dentro, es muchísimo menor a la que el aire es capaz de soportar el agua en estado de vapor, lo que va a suceder es de que se va a condensar. Entonces, para eso sirven las barreras de vapor. El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Ejemplo, calor específico. Por ejemplo, ¿qué es más fácil de calentar cuando ustedes van a la playa? ¿O qué se calienta con más facilidad? ¿La arena o el mar? Van temprano a la playa o van hacia el mediodía y si es un día muy soleado posiblemente tengan muchos problemas para llegar hasta el mar si es que no han tenido o no tienen los elementos adecuados en el pie. Van a tener que correr como si fueran gacelas hasta llegar al mar. Bueno, eso sucede porque el calor específico, es decir, la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de 1 grado, 1 kilogramo de arena es mucho menor a la que se necesita con el agua. El agua necesita mucho más. Pero al mismo tiempo, el agua almacena mucho mejor el calor. Prueba de ello es cuando en la noche, ya después de haber pasado un día muy bonito en la playa, has ido con tus amigos y tus amigas, y bueno, quieren hacer una fogata, pero tú eres más audaz, y bueno, y sigues con tu ropa de baño. No sé si audaz es el mejor término, pero bueno, entendámoslo de esa manera. Entonces, ya la arena no tienes ningún problema, la pisas sin inconvenientes, y el mar lo sientes que está caliente, más caliente que en la mañana. Y no es broma, sí lo está. Simplemente que ha recibido mayor radiación, que aunque ha tenido más dificultad para calentarse a la hora que se calienta, tiene mucho más energía. Y por esa razón de la diferencia de temperatura entre la arena y el mar, es de que hay las corrientes de aire. De un lado hacia el otro, el otro hacia del mar hacia adentro y de hacia adentro hacia el mar. Hay muchos conceptos que estoy diciendo que no puedo explayarme demasiado porque si no me desvío totalmente del tema. El tema es muy bonito, es muy complejo, pero necesito que se entienda de manera muy concreta los criterios. Un término asociado, la capacidad calorífica. ¿Y qué es la capacidad calorífica? Es lo mismo, pero cuando hablamos de volumen. ¿Ya? O bueno, en este caso, cuando ya hablamos de una cantidad específica. Por ejemplo, la capacidad calorífica para una piscina olímpica. Obviamente mayor que en el caso del agua, ¿no? Ahora, la capacidad calorífica, como les digo, se refiere a volumen. Calor específico, densidad, tienes estos datos, tienes este tercero. Y obviamente, si quieres referirte a una cantidad de metros cúbicos específica, ya sabes cuántas calorías para obtener 1 grado centígrado específico. Ejemplo, cuando quieres servir agua y estás desesperado por tomar tu café, has llegado en la noche, previo a la pandemia, invierno del año pasado, por ejemplo, querías tomar un café, estabas muy desesperado ya por tu café, y lo que haces es poner en la tetera el agua suficiente para una taza. Eso va a hervir en un tiempo muchísimo menor
que si llenas la tetera completa de 2,5 litros cuando solamente necesitas menos de medio litro para tu café. Obviamente, porque alcanzar una cantidad de kilocalorías en una cantidad menor de volumen, como les dije, es obviamente es menor, ¿no? El tiempo, mientras menos volumen sea. Como les dije, el agua necesita mayor calor específico que quizás, no sé, bueno, acá arena no encontramos. No obstante, como les dije, hay que evaluar la inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica? Es un término asociado en la cual referimos a la posibilidad de un material de poder cambiar su estado. En este caso, su estado no de movimiento, sino térmico. Un material que tiene mayor inercia térmica, por ejemplo, o una buena inercia térmica, sería, por ejemplo, el adobe en 40 centímetros, 50 centímetros, el tapial. Evita el paso de calor de un lado a otro, pero no por aislamiento, sino porque la cantidad de gramos o cantidad de calor que necesita para esa cantidad de masa que atraviese el calor es muchísimo mayor que sería para una pared de concreto de 10 centímetros. Pero hay que ver, aunque no lo crean y aunque puede sonar muy raro, las paredes de concreto de 10 centímetros pueden ser muy buenas en determinadas circunstancias si se saben usar. Y esta es la fórmula, que es la densidad por el calor específico la, eh, por la conductividad. O sea, este K no es otra cosa que lambda. Y este no es V, eso sí, acá hay un pequeño error. Esto es CE, calor específico, ¿ya? Porque lo que se requiere es la conductividad por la capacidad volumétrica. En realidad, esta fórmula tiene un pequeño error, disculpen. Esto es E, así de simple, esto es E. O si quieren dejarlo en V, tienen que eliminar la densidad. Dos opciones. Ahora, ¿qué tanto calor va a absorber? Va a depender del color. Sí, muchachos. El color importa muchísimo para ver cuánto se puede absorber. Por eso los colectores solares para calentar agua térmica, agua para uso sanitario, si quien está en Arequipa o en Puno, va a ver que todos esos colectores solares son de color negro o muy cercano a eso. Y la emisividad está relacionada con la cantidad de radiación que puede emitir una superficie. Obviamente los metales pueden dar una cantidad distinta, muy distinta a la emisividad de los no metales, ¿no? Los elementos del clima. Primero hay que diferenciar tiempo y clima. Tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y un lugar determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos tiempo estamos viendo, por ejemplo, la respuesta a ¿habrá calor hoy? ¿Sí o no? Ah, bueno, sí, hoy vamos a sentir calor. La predicción del tiempo, ojo, no del clima. El clima, casualmente, el problema ahorita y de lo que se habla mucho es del cambio climático. Pero no hablan del cambio del tiempo. El tiempo es la sucesión de los estados de la atmósfera en un día, por ejemplo, o en varios días. La evaluación del tiempo en un intervalo de años nos puede dar como consecuencia cuál es el clima de un lugar. ¿Entienden? O sea, el clima puede ser subhúmedo tropical. Entonces, eso es un clima. Pero cuando hablo del tiempo, el tiempo está nublado con baja radiación y se va a ir despejando. Entonces son dos cosas distintas. Cuando hablamos, que se ha vuelto loco el clima. No, el clima no se ha vuelto loco. El clima se habría vuelto loco, hablándolo en esos términos tan coloquiales, si es que de ser un lugar sin lluvia, de un momento a otro empieza a llover un montón y el día siguiente pues cae nieve y el otro día que hay una radiación que se queman casi las plantas. Obviamente ese sería el cataclismo. Bueno, hacia ese cataclismo es que se quiere evitar llegar cuando se evalúa el cambio climático.
Mientras que nosotros lo que hablamos día a día, cuando hablamos de una temperatura y todos esos detalles, son el tiempo. Ya. Y el tiempo atmosférico lo estudia la meteorología. Y el clima es el objeto de estudio en la climatología, que es una rama de la geografía física. Bueno, la temperatura. En el planeta es muy distinto entre los trópicos y los círculos polares y las zonas frías. Indudablemente, esta es la zona intertropical, suele ser muy caliente. Mire, este es Brasil. Ah, está Perú. Oye, pero por los Andes es fría. Sí y no. Es cierto que puede llegar a mucho frío, hay las heladas, y es más, aquí está Puno, pero la cantidad de radiación todo el año es altísima. No es lo mismo que estar en la India, en las partes más altas, donde obviamente tienes un momento frío en el año y encima de esa altura, ya te podrás imaginar de qué te estoy hablando, ¿no? Pero en general, esa zona intertropical, que puede llegar hasta la parte norte de Estados Unidos, perdón, la parte sur de Estados Unidos, la parte sur de Estados Unidos eh, puede ser hasta muy cálida. Miren, está Florida es un lugar muy caliente. Texas, aquí esta zona de África obviamente también llega a ser caliente. Y hay una serie de conceptos de los ciclones, eso lo vamos a explicar en algún momento. Pero tenemos zonas frías, templadas y extremadamente frías, como dije. La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Y obviamente depende de las grandes masas de agua. El mar, los lagos. Juliaca no tiene las mismas condiciones atmosféricas que tiene de repente, no sé, la parte alta de Cusco. Se mide con el higrómetro. Ahora, la presión atmosférica. ¿Qué tan importante es la presión atmosférica? Bueno, hemos visto que sí es importante. Es más, ahora se sospecha que la presión atmosférica es parte de la razón por la cual el SARS-CoV-2, es decir, el virus que da origen a la pandemia actual, tenga ciertas limitaciones con la presión atmosférica. No es la altura como altura. El virus no creo que tenga un manómetro para ir dándose cuenta, pero manómetro no, un medidor de presión para irse dando cuenta si está más alto o no con la altura. Simplemente que es la presión atmosférica, de alguna manera interactúa, por eso se contagian menos, más allá de la disciplina que pueden tener. Precipitaciones. La precipitación es todo aquello que viene desde el cielo, que puede ser en forma de agua, de nieve, es decir, lluvia, nieve, granizo, ¿no? Y el viento, el movimiento del viento, perdón, el movimiento del aire. El movimiento del aire es el viento. Ahora, obviamente van a leer esto, porque si yo voy a leerles o voy a dedicarme a leerlas, pues quizás no tiene mucho sentido. Esto lo pueden poner por último en un lector virtual y te lo va a leer. Así que solamente te doy explicaciones muy concretas para que luego ya tú dentro leído puedas rendir tu evaluación. Entonces, el viento, ¿por qué es importante? Porque es un motivo de confort o disconfort. El hecho que el viento pueda pasar a través de la ventana cerrada ya es un problema denominado infiltración. Y eso da como consecuencia una pérdida de la eficiencia energética de un edificio. Por eso es tan importante evaluar hasta de dónde es el viento predominante y también la característica de los elementos. Bueno, ya hablamos de la nieve, granizo, la evaporación, condiciones de cielo, algunas cosas que se ven en los para Aerometar, que son los datos de aeropuerto, para saber las condiciones del tiempo, para asegurarse si puede volar un avión. Es necesario hacerles el comentario de que la semana pasada, para ser específicos, el día sábado despegó un cohete para la Estación Espacial Internacional. ¿Y saben por qué no despegó el viernes que correspondía?
Casualmente, por el tiempo atmosférico. Hacemos una pausa, jóvenes.